sistema nervioso central. A ver, ¿quiénes forman parte del sistema nervioso central? La médula espinal y el encéfalo. Resumen esas dos cosas, ¿verdad? ¿Y por qué decimos sistema nervioso central? Exactamente, ¿no? Es el centro de toda la información que se va a guardar. Al final de cuentas, en resumen, este es el centro de la memoria, ¿no? Todos los tipos de memoria: memoria a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Es un centro cognitivo, sobre todo el encéfalo, ¿no? Es un centro cognitivo de la inteligencia, el raciocinio, todo lo que ustedes quieran. Son centros motores, sensitivos, sensoriales, ¿no? Ahí están las constantes, por supuesto también, ¿no? Los centros de constantes vitales, ¿no? Que tienen que ver con neuroanatomía, sobre todo del sistema simpático, parasimpático. O sea, es un órgano noble, ¿no? El sistema nervioso central. Todo el sistema nervioso como unidad anatómica, unidad funcional, trófica, genética, todo lo que ustedes quieran, lo tienen a la neurona. Y la neurona, por supuesto, históricamente saben que tiene un cuerpo, tiene sus prolongaciones cortas y tienen una prolongación larga. Y generalmente las prolongaciones largas son aquellas que van a formar primero los pares craneales que hemos visto, y segundo los pares raquídeos, que también, ¿no?, los vamos a ir aprendiendo, ¿no? En anatomía, por ejemplo, de cuello, plexo cervical, donde estamos hablando ya de prolongaciones largas, plexo cervical, plexo braquial, incluso pueden llegar a medir hasta 1 metro, ¿no? Un axón de una neurona, ¿no?, en miembros inferiores, ¿no?, desde la región lumbar hasta la punta de los pies. Todos ellos, por supuesto, constituyen, ¿no?, una neurona, y conjunto de neuronas van a formar tejidos, y los tejidos se suman y forman exóganos, ¿no? Médula espinal es un órgano, el tronco es una médula, el cerebelo es médula, el cerebro, ¿no?, por supuesto es un órgano también, ¿no? Todos son, al final de cuentas, órganos que constituyen ese gran sistema, ¿no?, el sistema nervioso. ¿En qué se diferencia de los aparatos, por ejemplo? ¿Cuál será la diferencia de los aparatos? Los sistemas. ¿O no hay ninguna diferencia? ¿O es lo mismo nomás? El tipo de tejido, el tejido nervioso, ¿no? Y además, gran parte de estas neuronas van a conducir impulsos nerviosos, los cuales finalmente se traducen en impulsos eléctricos o impulsos químicos. Los impulsos químicos que se van a liberar a través de una fibra preganglionar o postganglionar, ¿no? Finalmente estos se conocen como los neurotransmisores, ¿no? Entonces, para eso existen miles de sinapsis a nivel del sistema nervioso central, ¿no?, antes de constituir los nervios periféricos. Desde el punto de vista embriológico, el primero en desarrollarse será la médula espinal, luego el tronco cefálico, el cerebelo, y finalmente el encéfalo, ¿no?, la parte más alta del sistema nervioso. Cuando digo paciente que tiene muerte cerebral, el paciente todavía vive, ¿no? ¿Por qué un paciente con muerte cerebral todavía puede estar con vida? ¿Cuál sería la razón y la explicación? A ver, los que han hecho con el doctor Beltrán, Centro cardiorrespiratorio. ¿está explicado nada? Simplemente muestras diapositivas, lee, separa. Por los núcleos cardiorrespiratorios en la médula espinal. O sea, si yo encuentro aquí al cerebro, ¿cuándo va a haber muerte cerebral? Cuando no llega oxígeno o sangre. Una hipoxia, ¿no? O sea, al cerebro no ha llegado sangre. Durante 5 minutos está con hipoxia el cerebro. Durante 10 minutos ya muerte de neuronas, ¿no? O sea, muerte cerebral. O sea, las neuronas que están en la corteza del cerebro, porque la corteza se caracteriza por un centro nada más, ¿no?, de áreas, ¿no? Y son áreas motoras, áreas sensitivas, áreas cognitivas, emotivas, todo lo que ustedes quieran. No llegó sangre unos 10 minutos, por ende oxígeno y nutrientes, hay muerte cerebral.
tú haces un estudio de electroencefalograma, no registra nada, no hay actividad eléctrica del corteza del cerebro. Eso se llama muerte cerebral. ¿Por qué el paciente puede seguir en estado vegetal con muerte cerebral? Pues su compañera decía, porque hay centros cardiorrespiratorios que son infracorticales, están por debajo de la corteza. ¿Y dónde generalmente encontramos? A nivel de la calota de la protuberancia y la calota vulvar. El centro que gobierna, por ejemplo, la función respiratoria. El centro que gobierna la función cardíaca. Ahí vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, el centro cardioacelerador, el centro cardioinhibidor, ¿no? Bueno, en teoría por lo menos les hemos ido machucando varias veces con esos centros, ¿no? El efecto simpático y el efecto parasimpático. Entonces, cuando hay muerte cerebral, todavía el paciente está en estado vegetal. ¿Por qué? Porque los centros cardiorrespiratorios siguen recibiendo aporte sanguíneo. Entonces, el paciente va a estar con vida, puede estar horas, puede estar, por supuesto, ¿no? Días, meses, puede estar años, ¿no? Y hay milagros. ¿Creen en milagros o no? Hay milagros, ¿no? Hay milagros y Dios te da una oportunidad de que puedas recuperar después de haber, ¿no?, diagnosticado muerte cerebral. Pacientes después de varios años han despertado. O sea, no hay ciencia que explique eso, ¿no? O sea, no hay ciencia que diga, esto ha pasado, ¿no? Ni siquiera días, ¿no? Días, bueno, pues todavía decimos, ¿no? O sea, ha debido ser nomás una hipoxia, tal vez no se ha diagnosticado. Estado vegetal años y despierta, ¿no? O sea, se recuperan todas sus funciones motrices, sus funciones cognitivas, etcétera, ¿no? Entonces, para Dios nada es imposible, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿no? Entonces, todo eso es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué el paciente está en estado vegetal? Porque recibe aporte sanguíneo los centros cardiorrespiratorios. Casos, por ejemplo. Hospital Higiénico ha reportado un caso, un bebé nació con anencefalia. ¿Qué significa anencefalia? Que no se sin cerebro, ¿no? Sin cerebro. Anencefalia, sin cerebro. Y ha vivido 3 o 4 días. ¿Por qué ha vivido? por las Porque funciones. tiene los centros cardiorrespiratorios en el tronco encefálico. Entonces, esas cosas es lo que nosotros debemos ir aprendiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, un poquito hablando antes de echar a médula espinal, diagnostican a mi paciente muerte cerebral. ¿Cómo te das que tiene muerte cerebral? ¿Cómo llegarías a diagnosticar? Así en clínica, sin electroencefalograma, sin resonancias, nada de eso. Que el paciente no realiza funciones motrices. Pupilas, ya. No hay reacción pupilar. ¿Qué más? No hay reflejos. Estado vegetal. ¿Cómo más te darías cuenta? El paciente tuvo un accidente de tránsito grave y ingresa ya. Muerte cerebral. ¿Cómo sabes que tiene muerte cerebral? No responde. Se bloquean los reflejos, entre ellos el reflejo nauseoso. ¿Se acuerdan? El reflejo nauseoso es muy importante. Cuando tú estás intubando al paciente, no hay náuseas, porque por lo menos tiene que haber un reflejo cuando está pasando el tubo, porque es una área sensible, ¿no? La orofaringe, la hipofaringe alta, ¿no? Entonces, cuando tú estás intubando, no hay esa respuesta, ya sospechas de muerte cerebral y lo vas a confirmar con un electroencefalograma, a menos que esté el paciente con una intoxicación severa, una intoxicación ya sea medicamentosa, alcohólica severa, también te quita el reflejo nauseoso, ¿no? Entonces, cuando ves paciente y tú vas no es reflejo nauseoso, ya tu pronóstico es reservado, ¿no? Entonces, ¿cómo se da cuenta así, no? O sea, todo eso te enseña anatomía, ¿no? Es exógeno para náuseas, nervio glosofaríngeo, nervio vago, flexofaríngeo, importante, ¿no? Esa cosa. Entonces, se dan cuenta, ¿verdad? Que cómo puedes ir orientándote, y eso es la importancia del sistema nervioso. El sistema nervioso, aparte, va a estar en conexión con otros aparatos y sistemas. El mismo sistema endocrino tiene que ver con el sistema nervioso.
Entonces, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio tiene que ver con el sistema nervioso por sus efectos, ¿no? Parasimpáticos y simpáticos. Aquí es el tema. Entonces, por efecto simpático, parasimpático, o sea, tienen su conexión. Hay enlaces, hay botones nerviosos que van a terminar en cada uno. Por eso es el sistema más importante de nuestro cuerpo, ¿no? Esa es la gran importancia. Entonces, el hablar del sistema nervioso estamos hablando de algo de palabras mayores, ¿no? O sea, se imaginan, ¿no? Estudiar neurofisiología, ¿no? Eso es más complicado todavía, ¿no? Entonces de eso vamos a ir hablando, pero nos vamos a ir dedicando más a conformación exterior. En práctica no vamos a ver vías nerviosas, conexiones, las sinapsis, no vamos a ver mediadores químicos, nada, eso en teoría están avanzando, si es que han avanzado, ¿no? Eso es lo que hacemos en teoría, ¿no? Y lo más importante siempre que tengamos esto debe servir toda su vida, pero en práctica más vamos a ver conformación exterior del sistema nervioso central y también sistema nervioso periférico, también vamos a avanzar, ¿no? Extremidad superior, extremidad inferior. Perfecto. El primero de desarrollarse entonces es sobre esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Médula espinal. Médula espinal, ¿no? Médula espinal. ¿Cómo ustedes definirían el concepto de médula espinal? ¿Qué les ha hecho el doctor Beltrán? ¿Qué es médula espinal? Es un Siempre, ¿no? Es un órgano, órgano, ¿no? Es un órgano. Para nosotros así es sencillito, órgano de tránsito de vías, ¿no? Vías nerviosas. Hay vías ascendentes que suben hasta cerebelo al cerebro, 8 números. vías Hay vías descendentes. descendentes. Las vías ascendentes son sensitivos. Las vías descendentes son motores. Motores. Pueden ser sensitivos somáticos, sensitivos viscerales. Por ejemplo, me explico. Una vía sensitiva visceral que lleva sensaciones dolorosas a partir de vísceras. Un dolor de estómago, después de que te has comido unas hamburguesas, ¿no? El paseño te da un dolor de hamburguesa, ¿no? Siempre. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Alguna vez, ¿no? Hasta con diarrea, ¿no? Entonces ese dolor o esa sensación de distensión es un estímulo periférico. La primera neurona empieza a nivel de esas vísceras y finalmente va a tener que dirigirse a la médula espinal. En la médula espinal nosotros sabemos que hay sustancia gris y sustancia blanca. En sustancia gris, en su asta posterior, hará sinapsis. Y luego recién van a formar unos cordones que están envueltos por vainas de mielina y forman, por supuesto, la vía ascendente de visceral sensitiva. O cuando ustedes reciben un pinchazo en la nalga, vamos a aprender cuando estemos en miembros, se van a pinchar en la nalga, ¿no? Entonces, el dolor que van a recibir, esa sensación analgésica, ese dolor, será conducido a través de mis nervios, ¿no? Que forman el plexo sacro y van a terminar en el cuerno posterior, tienen sus propios núcleos. Hacen sinapsis y finalmente forman la vía termoalgésica, que viajará también en forma ascendente. Y las vías descendentes son motores voluntarios, son motores involuntarios. Los voluntarios son los que forman la vía córtico-espinal o córtico-nucleares, porque también llegan a fases craneales. Por ejemplo, cuando digo cierre el ojo, claro, voy a cerrar, ¿no? Esto es una vía córtico-nuclear somática. O cuando me dicen flexiona el antebrazo, estoy obedeciendo, ¿no? Entonces, esto es una función, por supuesto, cortical motor, somático. O cuando me dicen, hola Rebeca, ¿no? Inmediatamente ella alza la mirada, ¿no? Eso corresponde a las vías extrapiramidales, que son semi-voluntarias o semi-autónomas, que también formarán parte de la vía descendente. Son fibras nerviosas que están envueltos por vainas de mielina y van a llegar a los músculos de la región cervical y inmediatamente uno gira, ¿no? No piensa. Entonces son vías extrapiramidales. Y a partir de la parte inferior, ¿no? Del tálamo, regiones subtalámicas, hipotálamo, vendrán las vías, por supuesto, de orden vegetativo. Serán simpáticos y parasimpáticos. Conectan a núcleos
tibial y hasta lateral de la médula espinal. En hasta lateral de la médula espinal hay núcleos, por si acaso, que son simpáticos y hay núcleos parasimpáticos. Entonces todo eso no pasa a través de la médula espinal. Por eso yo digo en resumen, órgano de tránsito de vías nerviosas, ascendentes o descendentes. Eso es médula espinal. ¿Dónde vamos a ubicar a la médula espinal? En el conducto En raquídeo. el conducto Raquídeo. vertebral, conducto raquídeo. También se llama canal medular. ¿Quién forma el canal medular? Las vértebras. Las vértebras. Sí. ¿Qué parte tiene una vértebra? Foramen vertebral. La unión de los foramentos vertebrales. Chamberos. ¿Saben qué es chamberos? Sí. ¿Qué es? Son masas. ¿Ah? Unas masas. Masas. Pero masas potosinas. ¿No? Ahí tienen una vértebra, ¿no? Tienen un cuerpo y un marco vertebral. Y justo, ¿no? Cuando se articulan estos van a formar un largo conducto. Y en su interior se encuentra la médula espinal. Ahí va a estar la médula espinal, ¿no? Entonces se va a aportar justamente a las curvaturas que ofrecen. ¿Te has confundido? Es que estaba olvidado, esperando. Pero se supone que el sistema nervioso todo vamos a hacer acá porque tengo aquí piezas. Hay que hacerlo mañana en el examen. Y nos vamos a poner de acuerdo porque dice que tiene examen de inglés mañana a mediodía. O si no, en inglés les vamos a tomar, ¿no? Examen de músculos Entonces la médula espinal se va a tener que adoptar a las curvaturas que ofrece la columna vertebral. Por ejemplo, nosotros tenemos desde el momento, ¿no?, del nacimiento, incluso antes del nacimiento, ya hay curvaturas. ¿Y cuáles son esas curvaturas? Hay curvaturas primarias y hay curvaturas secundarias. Las primarias las hemos ido formando antes del nacimiento. Por ejemplo, posición fetal. Hay la curvatura cervicodorsal, la famosa psicosis. Y la curvatura sacral, ¿no? Eso ya está antes del nacimiento. Después del nacimiento se desarrolla la curvatura cervical superior. ¿Cuándo? Cuando el bebecito comienza a levantar la cabeza. ¿A qué edad empieza a levantar la cabeza? Cuando empezamos. 4 meses, ¿no? 3 meses, exagerando, ¿no? 5 meses a 6 meses, ¿no? Comienza a poner directa la cabeza. Ahí comienza a fortalecer los músculos de la nuca, ¿no? A los músculos trapecios, al esplenio, ¿no?, cefálico, al esplenio cervical, al complexo menor, complexo mayor, a los músculos también, ¿no?, oblicuo superior, oblicuo inferior, al recto posterior menor, recto posterior mayor. Ahí hemos recordado todos los músculos de la nuca, ¿no? A todos ellos fortalece y comienza a formar esa curvatura cuya concavidad será, por supuesto, posterior. Bueno, no marcada, ¿no?, como es. Entonces, la curvatura, ¿no?, secundaria. Otra curvatura que se va a formar es la curvatura después del nacimiento lumbar, ¿no? ¿Cuándo va a empezar a formarse la curvatura lumbar? Cuando caminan. Cuando empiezan a caminar, ¿no? O cuando ya empiezan a gatear. De cierta manera ya los músculos erectores de la columna comienzan a incurvar. Cuando camina ya se fortalece, ¿no? Antes de eso es recto nomás, ¿no? Y hay muchas personas que quedan sin curvatura, ¿no? ¿Quiénes desarrollan más esa curvatura? Las mujeres embarazadas. Las mujeres, ¿no? En relación a los varones. Nosotros tenemos una curvatura poco pronunciada. Las mujeres tienen una curvatura un poco más, ¿no? Entonces es típico de la silueta de la mujer, ¿no? Entonces la médula espinal, por supuesto, va a tener que adaptarse a esas curvaturas, ¿no? A esas curvaturas. ¿Qué forma tiene mi médula espinal? Es un tallo cilindroideo. Cilindroideo aplanado de adelante hacia atrás. O sea, es ligeramente ensanchado.
flechado transversalmente. O sea, el diámetro transverso predomina sobre otros diámetros. No es un tallo cilindroideo en toda su longitud, sino que presentan engrosamientos. Lamentablemente no tengo médula espinal, ¿no? Ni en anfiteatro ni aquí, pero ya se van a imaginar, ¿no? Estos engrosamientos serán, el primero, un engrosamiento cervical superior. El segundo será un engrosamiento inferior. Este se llama cervical o braquial. Este se llama engrosamiento lumbosacro. Ahora la pregunta es, ¿a qué se deben esos engrosamientos? Para la salida de los nervios. ¿Por qué la médula espinal sufre esa intermitencia, ¿no? Ese engrosamiento? ¿A qué se deberá? Por la formación de los plexos. Exactamente. O sea, las vías descendentes, ¿no? Por supuesto, las vías descendentes, vías ascendentes y las neuronas periféricas hacen mayor cantidad de sinapsis. O sea, llegan cualquier cantidad de neuronas y en su interior hay múltiples, miles de sinapsis. ¿Por qué? Porque vienen o terminan en miembro superior. El miembro superior, de hecho, es un segmento bastante enorme, recibe mayor cantidad de nervios que otras partes del cuerpo. Y lo mismo el engrosamiento inferior, recibe o, por supuesto, salen de ella nervios que gobiernan a todo el miembro inferior, que es un segmento también largo. Entonces, como hay mayor cantidad de sinapsis en su interior, de hecho, no va a engrosarse, ¿no? Entonces, esto es para que se forme el plexo sacro y este es para que se forme el plexo braquial. Y esos son los plexos que gobiernan al miembro superior y al miembro inferior. Esa es la explicación de los engrosamientos. El resto es casi de distribución uniforme. Sus límites. La médula espinal, ¿de dónde a dónde va? De cruzación. Arriba limita con el bulbo, ¿no? Médula oblonga por origen aparente de ese primer par raquídeo. O sea, donde nace el primer raquídeo es el límite entre médula y el bulbo. Algunos consideran al arco anterior o al arco posterior. Otros la parte media del diente del ápice. Otros consideran justamente por el bulbo va bajando la vía piramidal, ¿no? El cruzado se va el 80% al lado derecho y el izquierdo al lado, por supuesto, derecho, o sea, se entrecruza. Y hay esa decruzación motora, eso es el límite entre el bulbo y la espinal. O sea, hay varios límites que uno puede considerar. El límite inferior será el cono medular, o sea, la punta de la médula espinal, que se va a relacionar con segunda vértebra lumbar. Puede ser, ¿no? El disco, ¿no? O hacia arriba, dependiendo. En los niños, en los bebecitos recién nacidos, incluso es más inferior, ¿no? O sea, la médula espinal es más larga. Y a medida que va creciendo la columna, pues también va achicando, o sea, no se achica la médula espinal, pero se achica en relación a su conducto, ¿no? Entonces se estira el conducto y la médula seguirá aumentando de tamaño, pero es un crecimiento más lento. Simplemente a nivel de los segmentos lumbares y el conducto sacro, encontramos estos nervios, se llama cola de caballo, ¿no? Cauda equina, así también se llama. Entonces, esos son los límites, tanto superior e inferior. Sus medios de fijación. Yo, si me pongo de cabeza abajo, si no había nada, se va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces tiene que haber algo que los vaya a fijar. ¿Y cuáles serán los medios de fijación de la médula espinal? La altura. Arriba, continuidad con bulbo. Abajo, filium terminal, ligamento cóccix. A los lados, pares raquídeos. Ellos van a mantener en su sitio anatómico. Ahora, estas son algunas anomalías, ¿no? Cuando la columna se desvía en su eje axial, a eso llamamos escoliosis. Cuando se pronuncia mucho la curvatura cérvico-torácica, se llama la famosa joroba, ¿no? Los whatsappeadores, ¿no? Luego, la lordosis, ¿no? Cuando las chicas van a andar con orgullo de estar embarazadas, ¿no?
nace la ova, por supuesto se torna otra vez a su sitio, ¿no? Entonces se va a adaptar, ¿no?, a esas curvaturas también la médula espinal. Ahí vean, ¿no? Aquí está el plexo braquial. Arriba, plexo cervical, son nervios cortos. Plexo braquial, nervios largos que llegan hasta la punta de los dedos, y a su vez este engrosamiento. Y ahí tienen plexo lumbar, el de amarillo, el de naranja, plexo sacro. Esos van a tener que ir hasta la punta de los dedos de los pies. Entonces ahí está, ¿no?, la explicación para decir los engrosamientos. Ahí están los medios de fijación. Arriba continúan más con bulbo, ¿no? A los lados los pares aquilios. Los pares aquilios van a fijar justamente a los forámenes. Justo a nivel de los forámenes, la misma dura madre los envuelve a los pares aquilios y los mantiene bien firmes. Aparte de eso, desde la cara lateral de la médula hasta la dura madre, es la dura madre, ¿no? Desde la cara lateral, ¿no?, de los cordones laterales van estos ligamentos. Estos ligamentos son tabiques triangulares que dependen, por supuesto, de aracnoides, ¿no? Dependen del aracnoides. Y van a fijar también lateralmente a nuestra médula espinal. Entonces, con eso más, y eso, por supuesto, nuestra médula espinal. Otra imagen que vayamos observando, besitos. Acá ustedes pueden apreciar el filión terminal, ¿no? Aquí está el filión conomedular y el filión terminal. ¿Qué es filión terminal? Es la prolongación, ¿no?, resultado de obliteración, nada más. Todavía tiene tejido neural y llamado. Y cuando esto va a llegar hasta el conducto sacro, va a tener que atravesar el fondo sacro. Aquí están las envolturas. La dura madre, ¿no? Estito es aracnoides y por debajo espacio subaracnoideo, y el que está pegado a la médula espinal es la fiamma, membrana vascular. La membrana fibrosa, ¿cómo envuelve, no?, a nuestros pares aquilios, y de ahí está tieso la médula espinal. En esta imagen van a ver el filión terminal, mira. Cono medular, como el tejido neural todavía viene y atraviesa este de amarillo, es fondo sacrodural, y aquí se fuerza con la, ¿no?, membrana fibrosa, y finalmente van a terminar insertando donde está el número 6, se llama coxis. Hasta ahí se proyecta el ligamento coxis, es un medio de fijación distal de la médula espinal. Estas son imágenes cadavéricos, están mostrando un par de aquilio, mira, y un par de aquilio tiene raíces anteriores motores, raíces posteriores sensitivos, siempre, ¿no? Y cuando llegan a los agujeros intervertebrales, los dos están envueltos por dura madre. Cuando salen fuera del agujero intervertebral, luego se dividen en ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas anteriores forman plexos. Las ramas posteriores van a inervar tanto motora y sensitivamente la región dorsal mayor. Es lo que hace. Más imágenes cadavéricas, ¿no?, para mostrar la médula espinal. Relaciones de la médula espinal. La pregunta es, ¿la médula espinal tiene relaciones? Primero, con sus envolturas meninges. Segundo, con todo el esqueleto, es decir, con el canal raquídeo. La relación es que la médula espinal no va a ocupar el total del espacio, ¿no?, que aquí sí, pero en su modelo pues no ocupa, ¿no? No va a ocupar el total del espacio, sino entre médula espinal y el arco y el cuerpo existe un espacio. Se llama espacio perimedular. ¿Cuál será la explicación para que haya este espacio perimedular? ¿Por qué creen que Dios nos ha hecho un espacio perimedular? Para proteger y no lesionarlo. Claro, ¿no? Para evitar que en traumas, por supuesto, de la columna sea lesionado la médula espinal. Al ser un elemento anatómico lábil, imagínense, ¿no?, un golpe como de esos te puede lesionar, ya estarías con problemas sensitivos, con
con problemas motores. Entonces, afuera hay un espacio, ¿no?, que va a estar bien acolchonado. ¿Por qué cosas? Por las envolturas. Primero, acá ustedes pueden apreciar la dura madre, ¿no? ¿Dónde es la dura madre? La dura madre, la membrana más externa, tiene a su vez en todo este espacio perimedular, lo divide en dos espacios. Uno que está hacia afuera, espacio epidural, cosa que no hay en el cráneo, no hay espacio epidural. ¿Qué contiene el espacio epidural? Que también acá está. Plexos venosos y tejido graso. De cierta manera, el tejido graso ya protege, ¿no? Ya protege. El espacio subdural, a su vez, contiene aracnoides, que aquí no se va a ver, ¿no? Es una membrana serosa. Por debajo de eso, antecito a la pía madre que está alrededor, hay líquido cerebroespinal. El líquido cerebroespinal. ¿Cuál será la acción del mismo? Amortiguar, ¿no? Aparte de cumplir funciones de nutrición, ¿no?, de liberación de algunos detritos, lo que hace es amortiguar y además equilibra las presiones, por supuesto, dentro del canal medular y también a nivel de cavidad craneal. Y luego recién viene la pía madre, que es una membrana vascular. Ahí están los plexos arteriales, plexos venosos, que finalmente van a tener que llegar a la médula espinal, ¿no? Van a tener que llegar sustancia blanca y sustancia, ¿no? Entonces, esa es la relación que va a adoptar primero con sus envolturas meninges. Las relaciones con la estructura ósea. Hacia adelante, ¿con quién se va a relacionar? Con la cara posterior de los cuerpos vertebrales, como se aprecia acá, ¿no? Además, con el borde del menisco. A veces, justamente, esta porción gelatinosa, ¿no?, a veces se hernia, ¿no?, hacia el canal medular. Entonces, también se puede relacionar con las hernias discales, ¿no?, pero, aparte de eso, es que se van a formar nuestros famosos ligamentos que ya habíamos conocido, ¿no? ¿Cuáles son los ligamentos? Ligamento longitudinal posterior. ¿Cómo se relaciona con los arcos vertebrales? En la parte lateral con las articulaciones cicapo-isquiales. Inmediatamente detrásito están las láminas de las vértebras. Ahí están los ligamentos amarillos. Luego la base de apófisis espinosa. Ahí viene el ligamento supraespinoso. En el cuello se llama ligamento nucal. Simplemente donde va a dejar un espacio para que salgan los pares aquellos son los agujeros intervertebrales, que van a estar ocupados por los nervios aquíleos. Además, por ahí ingresan arterias, por ahí salen venas y vuelven a ingresar los nervios meningios, porque hay nervios meningios que tienen. Y listo, así es la relación con el canal. ¿Qué ocurre con configuración externa? Es sencillito, ¿no? Si acá les mostraría, es que encontramos, al ser un tallo cilindroideo, va a presentar cara anterior, cara posterior y dos caras laterales. La cara anterior tiene su surco longitudinal anterior, que va a alojar a la arteria espinal anterior y además su prolongación. Es profundo el surco, casi se aproxima a la comisura gris. Hay un puente, esto se llama comisura blanca anterior. Inmediatamente a los lados encontramos surcos colaterales anteriores, que también son longitudinales. Por ahí emergen nuestros pares raquídeos, unos debajo de otros. Entre los dos surcos, cordón anterior. Su cara posterior, lo mismo, presenta el surco longitudinal posterior, ¿no?, que acá se aprecia, que también es profundo, simplemente separa este puente de comisura blanca. Inmediatamente detrásito, surcos colaterales posteriores. Por ahí ingresan los pares raquídeos, al revés, sensitivos. Y entre los dos son los cordones posteriores, ¿no?, cordones posteriores. Por los cordones anteriores, la gran mayoría bajan vías motoras.
Unite el fascículo espinotalámico anterior, es el que sube, ¿no? Y luego todos son vías motoras, algunas extrapiramidales. En la parte superior de la médula espinal, torácico y cervical, hay un surco intermedio, ¿no? Como pueden apreciar, la divide el fascículo de Golgi, fascículo de Burdach. Por ambos suben las vías de sensibilidad táctil epicrítico y propioceptivo consciente. Ellos están subiendo, ¿no? Por el cordón posterior. Ahora, entre los dos surcos colaterales, anterior y posterior, está la cara lateral y que representa cordón lateral. Por ahí suben las vías sensitivas, también bajan vías, por si acaso, motoras. Entre ellos la vía piramidal cruzada. Va a tener que bajar esto. Eso es lo que tiene en conformación exterior nuestra médula espinal. Nada más, así surcos, ¿no? Mediales, colaterales y, por supuesto, 3 pares de cordones. ¿Se irriga la médula espinal o no se irriga? Sí. En cada lado, ¿no? Surco longitudinal anterior, surco colateral, están raíces anteriores, ¿no? Estos son los cordones anteriores. En su cara posterior. Surco longitudinal posterior, colateral posterior, ingresan raíces posteriores, cordones posteriores. Aquí surco intermedio, fascículo de Golgi, fascículo de Burdach. Y luego al medio están, por supuesto, los cordones laterales. Ahí está cómo se irriga la médula espinal. Interesante, ¿no? La arteria espinal anterior, rama colateral de las arterias vertebrales. Nacen, ¿no? Después de que hayan ingresado por el agujero mojo, mira, se unen y corren por el surco longitudinal. Y no pierden casi su calibre, porque en los segmentos cervicales, segmentos torácicos, lumbares, reciben aporte de otras arterias. Por eso mantienen y corren todo el surco por delante. Y por detrás hay 2 arterias, mirad, de aquí, también de la misma arteria vertebral se dan atrás y van bajando 2 arterias, muy próximas a los surcos colaterales, van casi por los surcos paramedios, ¿no? Van bajando y también mantienen su calibre hasta abajo. ¿Por qué? Porque reciben refuerzos en sus diferentes niveles. En otras palabras, a nivel del cuello hay otras arterias que van a enviar a la médula espinal. Piensa, es la arteria subclaviana. Arteria cervical ascendente, ¿no? Una de ellas, arteria cervical profunda. La misma arteria vertebral también va a dar, ¿no? ¿A dónde? A los agujeros intervertebrales. Cuando llegan al agujero intervertebral, se llaman arterias radimedulares. Luego se dividen en arterias radicular anterior, arterias radicular posterior. Así llegan hasta la pía madre. Luego ahí comienzan a anastomosarse con las ramas laterales de la arteria espinal y también de la espinal posterior. Lo que hacen alrededor de la médula espinal formar un circuito vascular periférico. De ahí nacen ramas corticales y ramas profundas. Ahí llegan, por supuesto, ¿no? A través de esas arterias radiculares. Y así existen arterias también a nivel del segmento torácico. Nuestras arterias intercostales, quinta, sexta, séptima, también van a dar las arterias radiculomedulares. Lo mismo hace. Y lo mismo dan las arterias lumbares, ¿no? Las arterias lumbares, ¿no? Cuando hacen, fíjense, cómo forman este circuito periférico. Una de esas es una rama gruesa, ¿no? Eso van a encontrar en libros, se conoce como la arteria de Adamkiewicz, así se llama, ¿no? No es nada más porque era una arteria gruesa y Cristo ha puesto su nombre, ¿no? Algo que le llamó la atención. Y listo, así se sigan nuestras arterias, por si acaso, radiculares, ¿no? ¿Cómo se da el retorno venoso? Esto sí es un anterior, como se dice, ¿no? También hay circuitos venosos perimedulares, ¿no? Habrá vena espinal anterior, venas espinales posteriores, alrededor forman plexo venoso perimedular. Ahí van a drenar, por supuesto, las venas espinal. Estos salen juntamente con los nervios, ¿no? Radiculares, con los agujeros intervertebrales. Y fuera de la dura madre forman el plexo venoso interno. Y hay 2 plexos venosos internos que están en el planal
¿no? Medular. Uno es anterior y el otro es posterior. Incluso en la anterior, las del interior del hueso, ¿no? A través de venas basivertebrales, también terminan ahí. Y estos dos plexos están enlazados por puentes en diferentes niveles. Y finalmente este plexo venoso interno tendrá que salir por el agujero intervertebral, ¿no? O van a perforar a los espacios donde están los ligamentos amarillos. Y finalmente drenan y forman al revés también, ¿no? Plexos externos, uno posterior y el otro es anterior. Y recién van a drenar en vena cava, en vena ácidos menor, vena ácidos mayor, ¿no? El sistema de venas ácidos y así llegar hasta el corazón. Entonces lo que hace el por lo menos es más tiempo, ¿no? Fíjense, aquí está plexo venoso interno, plexo perimedular primero, luego plexo epidural, uno es anterior y el otro es posterior, y un plexo ya extravertebral, ¿no? Uno va adelante y el otro va atrás, ¿no? Así va, se forman las venas. ¿Tendrán ellos la médula espinal? No tienen nervios, ¿no? Es más, la médula espinal es conjunto de nervios, ¿no? Eso sí, las articulaciones, los ligamentos, la dura madre, sí tienen sus nervios. Se llaman nervios meningios que vuelven a ingresar y los van a dar sensibilidad. Ahí están los nervios meningios, ¿no? Este es el nervio bonito. Y finalmente, esto es lo más importante, ¿no? Siempre, columna vertebral, cuando hay lesión en la misma, no solo tratamos como lesión de la columna vertebral, hablamos de trauma raquimedular, hasta demostrar lo contrario. De acuerdo a la movilidad que tienen los segmentos de la columna, un 55% de lesiones ocurre en el cuello, en el resto 15%. Mortal serán lesiones a nivel del cuello o que te dejan secuelas graves, cuadriplegias. Por ejemplo, esta lesión que está en la 11ª torácica te va a dejar con una paraplegia, ¿no? ¿Por qué? Porque el canal medular aquí viene de aquí arriba, termina acá y aquí, o sea, está roto la médula espinal, ¿no? Cercenado. El paciente parapléjico, eso sí ya no tiene solución, ¿no? Paciente paraplegia, pues ruedas, ¿no? En un estado terrible para el paciente, ¿no? Entonces, eso generalmente en los grandes accidentes, ¿no? De tránsito, ¿no? Cuando estás conduciendo, se te puede partir la columna. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Considerar estas patologías que se dan en traumas, o sea, aquí, esa es la importancia, ¿no? De querer aprender el estudio de la médula espinal. El día de mañana, a ver, veamos quiénes más tienen al mediodía examen, si no vamos a tener que posponer para el. Bien. Ahí sería todo.